El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Capítulo 19. El tercer acceso. Desde que aquel tesoro, que por tanto tiempo fue el exclusivo objeto de las meditaciones y desvelos del abate, podía asegurar la felicidad de aquel a quien Faría amaba tan entrañablemente como a un hijo. Había hablado a sus ojos de valor, diariamente decantaba la magnitud del tesoro y explicaba a Dantes todo el bien que en estos tiempos modernos puede hacer a sus amigos un hombre que dispone de 13 o 14 millones de capital. Entonces el rostro de Dantes se oscurecía porque el juramento de venganza que hiciera se presentaba a su imaginación, y pensaba en su interior cuánto mal en estos tiempos modernos puede hacer a sus enemigos un hombre con 13 o 14 millones de capital. El abate no conocía la isla de Montecristo, pero Dantes sí. Con frecuencia había cruzado por delante de ella, pues que está situada a 25 millas de la Pianosa, entre la isla de Córcega y la de Elba, y aún una vez desembarcó en ella. Esta isla estaba, y aún hoy día está, enteramente desierta. Es una roca de forma casi cónica, que parece haber surgido por algún cataclismo volcánico. Desde el fondo del abismo a la superficie del mar, Dantes describía a Faría el plano de la isla, y Faría daba a Dantes consejos sobre los medios de que se debía valer para hallar el tesoro. Pero Dantes distaba mucho de participar del entusiasmo y confianza del abate. Verdad es que estaba bien convencido de que Faría no estaba loco, y la forma como llegara a descubrir lo que había hecho creer en su locura redoblaba más su admiración, pero no le era fácil creer que el depósito, dado que hubiese existido, existiese todavía, y aunque no tuviese el tesoro por quimérico, lo consideraba desaparecido. Mientras tanto, como si el destino hubiese querido quitar a los presos su última esperanza y darles a entender que estaban condenados a una perpetua prisión, un nuevo contratiempo les afligió. La galería que miraba al mar y que hacía tiempo amenazaba ruina, fue construida de nuevo, reparando al propio tiempo los sillares y obstruyendo con enormes peñas el agujero medio tapado ya por Dantes, sin esta precaución que el abate había sugerido al joven. Su desgracia hubiese sido todavía mucho mayor, pues que hubiera sido descubierta su tentativa de evasión e indudablemente se les hubiera separado una nueva puerta más fuerte, más indestructible que las otras, se cerraba para ellos. ¿Ya veis? Que Dios hasta quiere quitarme el mérito de lo que vos llamáis mi adhesión para vos. Os prometí acompañaros mientras vivieseis, y ahora ya no soy dueño de cumplir mi palabra. Ya no gozaré yo del tesoro, ni más ni menos que vos. Y no saldremos de aquí ni el uno ni el otro. Por otra parte, mi verdadero tesoro, amigo mío, no es el que me esperaba bajo las obscuras bóvedas de Montecristo. Es vuestra presencia, es vuestra sociedad de 5 o 6 horas a pesar de los carceleros. Son también esos destellos de inteligencia que habéis echado en mi alma, esos idiomas que me habéis hecho conocer y que ponen en juego todas sus ramificaciones filológicas. Son esas distintas ciencias que tan fáciles me las habéis presentado, gracias a los profundos conocimientos que de ellas tenéis y a la claridad de los principios en que las habéis constituido. Ese es mi mejor y único tesoro, con el que, amigo mío, me habéis hecho rico y feliz. Creedme y consolaos. Esto lo prefiero yo a esos millones en oro, y a esas cajas de diamantes, aunque no fuesen tan problemáticas como esas nubes que se ven fluctuar al amanecer sobre el mar, que uno toma por tierra firme y que se evaporan, volatilizan y desvanecen a medida que uno se aproxima a ellas. Teneros a mi lado la mayor parte posible de tiempo. Escuchar vuestra elocuente voz, que embellece mi espíritu, conforta mi alma, dispone mi ser para grandes y admirables cosas, si algún día llego a verme en libertad y ponerme en tal estado que nunca la desesperación a que me entregue antes de conoceros tengan ya entrada en él. He ahí mi fortuna. Esta no es quimérica, os la debo real y verdadera, y no todos los soberanos de la tierra, ni aun el mismo César Borgia,
llegarían a podérmela quitar. Así fueron para estos dos desdichados, si no días dichosos, a lo menos días pasados con rapidez los que se subsiguieron. Faría, que durante tantos años guardara silencio sobre su tesoro, hablaba de él en todas ocasiones. Como lo había previsto ya, quedó paralizado del brazo y de la pierna, habiendo perdido toda esperanza de llegar a ser dichoso algún día. Pero esperaba ansioso para su joven compañero una próxima libertad o una feliz evasión, y esto le regocijaba. Temeroso de que se extraviase o perdiese algún día el papel, había obligado a Dantes a que lo aprendiese de memoria, y Dantes lo recitaba desde la primera a la última palabra. Entonces hizo desaparecer el segundo trozo. Seguro que aunque encontrasen y estudiaran el primero, no llegarían a dar con su verdadero sentido. Muchas veces se pasaron horas enteras dando Faría consejos a Dantes, consejos que debían servirle cuando se encontrara en libertad. Entonces, libre ya, desde el día, desde la hora, desde el momento en que se viese libre, no debía tener sino uno solo de sus pensamientos: pasar a Montecristo por un medio cualquiera y quedarse allí solo, bajo cualquier pretexto que no pudiese inspirar sospechas, y una voz allí, procurar hallar las maravillosas grutas y cavar en el lugar indicado. Este era, como se recordara muy bien, el ángulo más lejano de la segunda abertura. Esperando así, pasaban las horas, si no rápidamente, llevaderas a lo menos. Faría, como hemos dicho ya, sin haber recobrado el libro de sus miembros paralizados, había readquirido toda la claridad de su inteligencia, y poco a poco, a más de los conocimientos que ya hemos relatado, había por fin inspirado a su joven compañero esa paciencia y sublime inventiva del preso que de nada saca grandes cosas. Faría, temeroso siempre de envejecer, y Edmundo temiendo acordarse de lo pasado, que ya comenzaba a amortiguarse y que apenas aparecía en el fondo de su memoria, como una lejana remembranza apenas perceptible en la oscuridad de la noche. Así iba siguiendo todo, como en aquellas existencias en las que la desdicha no ha dejado la menor huella y pasan su vida apacible y calmosa bajo la protección de la providencia. Pero bajo esa calma artificial había en el corazón del joven y en el del viejo palpitaciones contenidas, suspiros ahogados, en cuanto Faría quedaba solo, en cuanto Edmundo entraba en su calabozo. Una noche despertó Edmundo sobresaltado, creyendo haber oído que le llamaban. Abrió los ojos y trató de atravesar la opacidad de las tinieblas. Su nombre, o mejor, una voz plañidera que procuraba articularlo, llegó hasta sus oídos. Sentóse en su cama, corriendo por su frente un angustioso sudor, y escuchó. Por fin salió de dudas. Los lamentos procedían del calabozo de su compañero. «Gran Dios», murmuró Dantes, «sería quizás», y apartó la cama con rapidez, separó la piedra, se lanzó en el pasadizo y llegó a la extremidad opuesta. La baldosa estaba separada. A la luz de la informe y vacilante lámpara de que hemos hablado ya, Edmundo vio al viejo pálido, de pie aún, agarrándose con la mano a los banquillos de la cama. Sus facciones estaban descompuestas por esos horribles síntomas de que tenían conocimiento ya, y que tanto le alarmaron cuando los presenció por primera vez. «Amigo mío», dijo Faría, «ya lo veis, por lo tanto nada tengo que deciros». Edmundo dio un grito de dolor y, perdiendo del todo su serenidad, se lanzó a la puerta gritando «¡Socorro! ¡Socorro!». Pero Faría tuvo todavía la suficiente fuerza para detenerlo por un brazo y decirle «Silencio, o estáis perdido. No pensemos más que en vos, amigo mío. Veamos el modo de haceros más llevadera vuestra cautividad, o posible vuestra fuga. Os serían necesarios muchos años para volver a hacer solo lo que he hecho yo aquí, que sería destruido desde el momento en que nuestros guardias tuvieran conocimiento de nuestra comunicación y trato. Por lo demás, permaneced tranquilo, amigo mío. El calabozo que voy a dejar no quedará vacío por mucho tiempo. Otro desdichado me reemplazará en este lugar. A este otro, vos os apareceréis como un ángel de salvación. Este quizás sea joven, fuerte, sufrido y pacífico como vos. En tal caso, podrá ayudaros a vuestra fuga, que ahora yo embarazo,
Ya no tendréis a vuestro lado un hombre medio cadáver, unido a vos tan solo para coartar vuestros movimientos. Está visto que Dios trata de favoreceros en algo, os da más de lo que os quita, ya es tiempo de que yo sucumba. Edmundo no pudo hacer sino juntar las manos y exclamar: «Oh, amigo mío, callad». Después, recobrando su fortaleza que le abandonó un momento por tan imprevisto golpe, y animado con las palabras del viejo, continuó: «Oh, ya os he salvado una vez, y os salvaré otra». Y levantó el banquillo de la cama, del que sacó la botellita que encerraba todavía una tercera parte del licor rojo. «Mirad, aún queda de esa medicina que os salvó. Pronto, decidme qué es lo que debo hacer. ¿Son necesarias más instrucciones para este nuevo ataque? Hablad, amigo mío, que ya os escucho». «No tengo ninguna esperanza», dijo Faría, moviendo la cabeza, «pero no importa. Dios quiere que el hombre que ha creado y en cuyo corazón ha impreso profundamente el amor a la vida, haga todo lo que pueda por conservarla, muy penosa algunas veces, pero siempre apreciada. Oh, sí, sí. Yo os salvaré, os lo prometo. Ensayaos, pues, el frío se apodera de mí, siento la sangre confluir a mi cerebro. Este temblor terrible, que hace rechinar mis dientes y crujir mis huesos, principia a sacudir todo mi ser. Dentro de 5 minutos el mar estallará y antes de un cuarto de hora no quedará de mí más que un cadáver. Haréis lo que hicisteis la otra vez, pero no esperaréis tanto. Todos los resortes de la vida están muy gastados ya, y la muerte tiene adelantada la mitad de su camino. Si después de haberme vertido en la boca 12 gotas en vez de 10, veis que no vuelvo en mí, entonces administradme lo restante. Ahora colocadme en mi cama, pues no puedo sostenerme ya en pie». Edmundo tomó al anciano en sus brazos y lo tendió en la cama. «Ahora, amigo mío, único consuelo de mi miseria existencia, vos, a quien el cielo me ha concedido, aunque tarde, pero que al fin os envío, inapreciable presente del que le doy las gracias, en el instante de separarme para siempre de vos, os deseo toda suerte de dichas, toda la prosperidad de que sois digno. Hijo mío, yo os bendigo». El joven cayó de rodillas apoyando su cabeza en la cama del viejo. «Pero ante todo poned atención a lo que voy a deciros en este instante supremo. El tesoro de los Espada existe. Dios me concede que no haya ya, para mí, ni obstáculo ni distancia. Le veo en el fondo de la segunda gruta. Mis ojos atraviesan las entrañas de la tierra y se deslumbran al ver tantas riquezas. Si llegáis a evadiros algún día, acordaos de que el pobre abate, a quien todo el mundo creía loco, no lo era. Corred a Montecristo, aprovechaos de nuestra fortuna, aprovechaos de ella, que bastante habéis sufrido». Una violenta sacudida interrumpió al anciano. Dantes levantó la cabeza y vio que se inyectaba de rojo lo blanco de sus ojos. Hubiérase dicho que un círculo de sangre ascendía desde el pecho hasta su frente. «Adiós, adiós», murmuró el anciano. «Adiós. Todavía no. No me abandonéis así, Dios mío. Socorredle, ayudadle. Silencio, silencio. Que no nos separen si me salváis. Tenéis razón. Oh. Tranquilizaos, yo os salvaré, mayormente cuando, si bien sufrís mucho, paréceme que no es tanto como la otra vez. Oh, creed que si sufro menos, es porque tengo menos fuerza. A vuestra edad se tiene una fe ciega en la vida. Es uno de los privilegios de la juventud. Creer y esperar, pero los viejos ven la muerte sin tantos obstáculos, con más claridad. Vedla ahí, ya viene. Todo está terminado. Mi vista se oscurece. Pierdo la razón. Dadme la mano, Dantes. Adiós. Incorporándose entonces hizo un postrer esfuerzo en que pareció reunir todas sus facultades. «Montecristo, no lo olvides, a Montecristo». Y cayó tendido sobre la cama. El acceso fue terrible. Miembros retorcidos, párpados hinchados, sanguinolenta espuma, un cuerpo carente de movimiento. He aquí todo lo que quedó es aquel lecho de dolor. En vez del ser inteligente que en él se acostara unos momentos antes,
Dantés tomó la lámpara, la colocó a la cabecera de la cama, sobre una piedra que sobresalía de la pared, y de donde su incierto resplandor alumbraba con fatídico reflejo aquel rostro desencajado, aquel cuerpo inerte y embarado. Allí, con la vista inmóvil, aguardó sereno el momento de administrar el remedio salvador. Cuando creyó llegado el momento, tomó el cuchillo, separó los dientes que ofrecieron menos resistencia que la primera vez, contó sucesivamente hasta 12 gotas y esperó. La botellita contenía aún, a corta diferencia, el doble de lo que había administrado. Esperó 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, ningún movimiento, temblando, los cabellos erizados, bañada la frente de un frío sudor, contaba los segundos por los latidos de su corazón. Creyó entonces que era ya tiempo de ensayar la última prueba. Acercó la botellita a los cardenos labios de Faría y sin necesidad de separar las mandíbulas que habían quedado entreabiertas, vertió en la boca todo el licor que aquella contenía. El remedio provocó un efecto galvánico, un violento temblor agitó los miembros del anciano. Abriéronse sus ojos con un mirar que estremecía, lanzó un suspiro que mejor parecía un grito, y luego aquel cuerpo convulso adquirió poco a poco su inmovilidad. Tan solo los ojos permanecieron abiertos. Pasóse media hora, una hora, hora y media. Durante ese tiempo de angustia, Edmundo, inclinado hacia su amigo, puesta sobre su corazón la mano, sintió cómo se enfriaba paulatinamente aquel cuerpo y cómo aquel corazón iba apagando sus latidos, cada vez más sordos y débiles. En fin, ya no quedó señal de vida. El último latido del corazón cesó, púsose lívido el rostro, quedaron los ojos abiertos pero sin brillo. Eran las 6 de la mañana, asomaba la aurora y sus débiles rayos invadían el calabozo haciendo palidecer la mortecina luz de la lámpara. Extraños reflejos iluminaban el rostro del cadáver, dándole de vez en cuando una apariencia de vida. Mientras duró esta lucha del día y de la noche, Dantés pudo dudar aún, pero luego que hubo vencido el día, comprendió que estaba solo con un cadáver. Entonces un profundo e invencible terror se apoderó de él. No se atrevió ya a tomar aquella mano que colgaba fuera de la cama. No se atrevió ya a fijar sus miradas en aquellos ojos abiertos e inmóviles que había en vano tratado de cerrar, puesto que siempre volvían a abrirse. Apagó la lámpara, la ocultó con cuidado y escapó, colocando lo mejor que pudo la baldosa por su parte interior. Ya era tiempo, porque el carcelero iba a llegar. Empezó su visita por Dantés. Al salir de su calabozo, iba a pasar al de Faría, a quien llevaba el almuerzo y ropa limpia. Nada indicaba en el exterior de aquel hombre que tuviese conocimiento del accidente acaecido cuando salió del calabozo de Dantés. Apoderóse de este un irresistible deseo de saber lo que iba a suceder en el calabozo de su desdichado amigo. Entró, pues, en la galería subterránea y llegó a tiempo de poder oír los gritos del carcelero pidiendo auxilio. Muy pronto entraron los otros carceleros. Oyóse después el sonido de ese paso tardío y irregular que es habitual en los soldados, aun cuando no estén de servicio. Detrás llegó el gobernador. Edmundo oyó el ruido de la cama sobre la que movían el cadáver. Oyó la voz del gobernador que mandaba le echaran agua en la cara y que, viendo que a pesar de la aspersión el preso no volvía en sí, ordenó llamar al médico. El gobernador salió y algunas palabras de compasión entremezcladas con risas y despropósitos vinieron a herir los oídos de Dantés. Vaya, vaya, decía uno, el loco ha ido a juntarse con sus tesoros. Buen viaje. Y no tendrá, a pesar de tantos millones, con qué pagar la mortaja, agregó el ojo. Oh, respondió un tercero, la mortaja del castillo de If no es muy cara. Tal vez, agregó uno de los primeros. Como este hombre ha sido cura, se hará alguna cuestación para sus sufragios. Entonces se le honrará con el saco. Edmundo escuchaba, no perdía ni una sola palabra, pero no comprendía gran cosa de toda aquella jerigonza. Después fueron extinguiéndose las voces y le pareció que abandonaban el calabozo. Con todo, no se atrevió a entrar. Podía haber quedado algún carcelero para velar el muerto,
Permaneció pues mudo, inmóvil y reteniendo la respiración. Después de una hora, a poca diferencia, se interrumpió el silencio, con un débil rumor que fue aumentando. Era el gobernador, que volvía acompañado del médico y de varios oficiales. Hubo un instante de silencio, era de presumir que el médico se acercaba a la cama y examinaba el cadáver. Luego empezaron los procedimientos. El médico analizó la afección de que había fallecido el preso y declaró que estaba muerto. Las preguntas y respuestas se hacían con una indiferencia que indignó a Dantés. Le parecía que todo el mundo debía sentir hacia el pobre abate una parte de la estimación que él le profesaba. Pues en verdad que lo siento, dijo el gobernador, respondiendo al médico que aseguraba la realidad de la muerte. Era un preso afable, inofensivo, de divertida locura, y sobre todo, su custodia no requería mucha vigilancia. Hubiérase podido muy bien dejarle sin vigilar del todo, sin temor de que hicieran tentativa alguna de evasión. Aunque transcurrieran 50 años, estoy seguro de ello. Con todo, yo creo que sería muy conveniente, a pesar de vuestra convicción, no porque yo no tenga fe en vuestra ciencia, pero para cubrir mi responsabilidad, el asegurarnos de que el preso está real y verdaderamente muerto. Hubo de nuevo un instante de silencio, durante el cual Dantés, siempre alerta, creyó que el médico examinaba y reconocía por segunda vez el cadáver. «Podéis estar tranquilo. Está bien muerto», os respondió de ello. «Ya sabéis, caballero», insistió el gobernador, «que no podemos darnos por satisfechos. En casos semejantes al presente, con el simple examen, a pesar de todas las apariencias, hacedme el favor de terminar vuestra obra cumpliendo las formalidades prescritas por la ley. Que se calienten desde luego los hierros», dijo el médico, «si bien esta precaución está de más». Esa orden de calentar los hierros hizo horrorizar a Dantés. Oyéronse pasos apresurados, el rechinamiento de las puertas, idas y venidas, y algunos momentos después entró el carcelero diciendo: «Aquí está el brasero con los hierros candentes». Hubo otra vez el más profundo silencio. Oyóse luego el chirrido de las carnes que se quemaban y cuyo olor craso y nauseabundo atravesó hasta la pared tras la que estaba Dantés escuchando con terror. A ese olor de carne humana carbonizada bañóse de sudor la frente del joven y creyó que iba a desmayarse. «¿Ya veis, caballero, que está bien muerto?», dijo el médico. «Esta quemadura en el talón es decisiva. El pobre loco está curado de su locura y libre de su prisión». «¿No se llamaba Faría?», interrogó uno de los oficiales. «Sí, señor. Y según se decía era de una antigua familia. Por lo demás era muy sabio y muy razonable sobre todas las cuestiones que no tuvieran relación con sus tesoros. Pero sobre este punto necesario es confesarlo, no había medio de entenderse con él. Es una afección que nosotros denominamos monomanía», dijo el médico. «¿No le habíais oído lamentarse nunca?», dijo el gobernador al carcelero encargado de llevar los víveres al abate. «Nunca, señor, nunca. Antes, por el contrario, algunas veces me divertía mucho contándome sabrosas historias. Un día, en que mi esposa estaba indispuesta, me dio una receta que la curó». «¿Ah? Ignoraba yo que tuviese que habérmelas con un colega. Espero, señor gobernador, que le trataréis cual corresponde». Sí, está tranquilo. Será sepultado con la mayor decencia en el saco más nuevo que pueda hallarse. ¿Estáis contento? ¿Debemos cumplir con esta formalidad en vuestra presencia, señor?» «Por supuesto, y apuraos, que no puedo estar todo el día con este calabozo». Oyéronse nuevas idas y venidas. Un momento después llegó a los oídos de Dantés un ruido cual si restregase el lienzo crudo. Crujió el tablado de la cama, sonó sobre las baldosas el pesado paso como de un hombre cargando con un fardo, y la cama crujió otra vez bajo el peso que recibía. «Hasta la noche», dijo el gobernador. «¿Se le dirá alguna misa?» «Es posible. El capellán del castillo me pidió ayer permiso para hacer una excursión de 8 días a Yerx. Le respondí de mis presos durante todo ese tiempo. Si el pobre abate no se hubiese precipitado tanto, hubiese tenido su requiem». Bah. Con esa
piedad familiar a todos los de su profesión, era eclesiástico. Dios tendrá en cuenta su estado y no dará a los infiernos el ruin placer de enviarles un cura. Una carcajada unánime recibió con tan tonta bufonada. Mientras tanto, seguían amortajando al abate. Hasta la noche. ¿A qué hora? Entre 10 y 11. ¿Se velará al finado? ¿Y para qué? Se cerrará el calabozo como si estuviese vivo, y santas Pascuas. Llegó el ruido de los pasos, se fue alejando y debilitóse el eco de las voces, y oyóse el ruido de la puerta, que se distinguió por su chillona cerradura y mohosos goznes, un silencio más profundo que el del desierto, el silencio de la muerte, penetró hasta el alma helada del joven. Levantó entonces lentamente la baldosa sobre su cabeza y arrojó una investigadora mirada dentro del calabozo. Este estaba vacío. Dantes salió de la galería.